Bienvenidos, mi nombre es Martín Nievas y voy a estar presentando el trabajo titulado Paralelización del submuestreo de una nube de puntos para plataformas con memoria unificada. En robótica se conoce como exploración al proceso mediante el cual un robot busca aumentar la información con respecto al entorno para construir un modelo del ambiente que lo rodea. Los modelos pueden ser métricos, donde se trata de representar o reproducir la geometría del entorno, o topológicos, donde se describe la relación espacial entre distintos ambientes. Con el avance de los sensores, las cámaras de profundidad se convirtieron en una forma muy atractiva de obtener imágenes tridimensionales del ambiente, con el problema de la gran cantidad de datos que las mismas generan. Esto motivó el desarrollo de algoritmos que sean capaces de procesar los datos de forma eficiente para poder tomar decisiones en un tiempo cada vez menor. En particular, el algoritmo públicamente disponible STBL, por las siglas de Spatio-Temporal Voxel Layer, implementa una serie de buffers que almacenan nubes de puntos provenientes de cámaras de profundidad o de diferentes sensores, las cuales son procesadas para obtener un mapa 3D. Analizando los tiempos de ejecución del algoritmo en una plataforma Jetson Nano, se obtuvo que las operaciones más lentas era el filtrado de la nube de puntos mediante la función de voxelizado disponible en la biblioteca PCL. Este filtro recibe como entrada una nube de puntos, la cual tiene que estar en el sistema de referencias global para poder limitar la altura de la nube de puntos. Esta limitación en el eje Z permite al Navigation Stack de ROS proyectar esta nube de puntos sobre el plano horizontal y generar un mapa de ocupación utilizado posteriormente por el robot para la navegación. Las operaciones de eliminación, clear e inserción, mark, de puntos en el mapa global están implementados con la biblioteca OpenBDB, la cual asegura un tiempo aproximadamente constante para estas operaciones en nubes de puntos dispersas dentro del campo de visión de la cámara, conocido como frustum en inglés. Las operaciones de filtrado es realizada mediante la biblioteca PCL, para la cual no hay, según el conocimiento de los autores, otra implementación que pueda ser ejecutada en esta plataforma. Entonces se planteó la pregunta si es posible acelerar el filtrado de la nube de puntos utilizando la GPU embebida y al mismo tiempo explotar la localidad de memoria, ya que en estas plataformas se encuentra unificada. Se implementó una versión modificada de Cubic Subspaces Neighborhood Buckets implementada en CUDA y utilizando el proceso Zero Copy disponible en plataformas como la Jetson Nano. La idea principal es utilizar la GPU para descomponer el espacio 3D en una cuadrícula regular de 2n cubos, donde los puntos provenientes de los sensores serán clasificados para poder ser indexados posteriormente de manera más eficiente y poder determinar los vecinos más cercanos utilizando la distancia euclidia a las celdas más vecinas. En este caso, en la derecha tenemos una sección transversal de la figura de la izquierda, que es la vista 3D, en donde podemos ver que cada celda está identificada por un índice. El algoritmo original para la división en subespacios utilizaba un esquema tradicional de CPU-GPU, en donde la información es transferida por el bus PCI Express debido a que las memorias se encuentran separadas. En cambio, en los sistemas con memoria unificada como las plataformas Jetson Nano, la CPU y la GPU tienen acceso a la misma en forma directa, por lo que no es necesario realizar ninguna transferencia, solo intercambiar las direcciones de memoria entre la CPU y la GPU. El objetivo del filtrado es eliminar puntos, para reducir la densidad de la nube de puntos almacenada y al mismo tiempo eliminar el ruido de las mediciones provenientes de la cámara de profundidad. Los puntos son clasificados mediante un árbol de decisión para determinar a qué subdivisión del espacio pertenecen. La cantidad de puntos que pertenecen a cada subdivisión es determinada mediante una tabla ordenada de pares clave-valor utilizando el conocido algoritmo Radix-Sort. Luego se determina en forma paralela para cada punto la cantidad de puntos vecinos utilizando las subdivisiones del espacio y la nube es iterativamente reducida hasta obtener la densidad de puntos deseada.
La nube de puntos obtenida del filtro es una versión comprimida de la nube de entrada y la densidad de la misma depende del tamaño del bloque elegido por el filtro. Esta dimensión puede ser configurada al inicio del algoritmo y también es utilizada por la estructura de OpenBDB para almacenar los puntos en el mapa global. Debido a las restricciones impuestas por la evasión de obstáculos, es una prioridad garantizar cálculos completos de la nube de puntos en el menor tiempo posible. Se realizaron experimentos simulados y reales para validar el método de filtrado. Para el caso de la simulación se utilizó el simulador Gazebo 9, ya que el mismo es compatible con el protocolo de mensajes de Ross Melodic utilizado en este trabajo y cuenta con soporte para los sensores requeridos por el algoritmo. El robot simulado es del estilo tracción diferencial con una cámara RGBD montada en su parte superior. El mismo cuenta con odometría, con la cual el mapa generado puede ser extendido más allá del alcance de la cámara de profundidad. Para las pruebas en el escenario real se utilizó una configuración estática compuesta por una cámara RGBD con el eje óptico alineado en el sentido de circulación de un pasillo, en el cual se colocaron obstáculos de diferentes alturas, como podemos ver en la imagen de la derecha. La cámara fue montada sobre un perfil de aluminio y debajo de la misma se colocó la plataforma Jetson Nano. En la imagen de la izquierda podemos ver la superposición de los voxels generados por el proceso de filtrado y la nube de puntos original provenientes de la cámara. Utilizando la versión del algoritmo de filtrado para la nube de puntos, se consiguió reducir el tiempo de procesamiento a menos del 50% utilizando la GPU embebida. Por otro lado, llevar el procesamiento de la nube de puntos a la GPU implica que ahora la CPU dispone de más recursos, dejando lugar para ejecutar otros algoritmos en forma simultánea. Esto se puede ver como una reducción en el tiempo de ejecución de las funciones de inserción y eliminación de puntos que se ejecutan en la CPU. También podemos observar que el algoritmo implementado en CUDA continúa siendo más rápido, incluso aumentando el tamaño de las divisiones internas. En este caso podemos ver cómo a medida que la nube de puntos, la grilla de la nube de puntos es incrementada, la versión en CUDA continúa siendo más rápida que la versión de PCL. El algoritmo también fue evaluado en una PC de escritorio con procesador Ryzen 7 1700 y una GPU Nvidia GTX 1660 Super. Si bien en este caso la memoria no es compartida, el lenguaje de programación CUDA nos permite abstraernos de este problema utilizando el concepto de memoria unificada, realizando la transferencia de datos cuando sea necesario. Como podemos ver, la mejora en el tiempo de procesamiento en la GPU de escritorio es aproximadamente 6 veces la de la Jetson. Sin embargo, esta mejora no es proporcional al incremento en la velocidad de memoria. Esto se debe a que la nube de puntos debe ser transferida mediante el bus PCI Express. Entonces, en este caso, si bien la GTX 1660 tiene una velocidad práctica probada de 290 GB por segundo, los datos se tienen que transferir desde la CPU a la GPU mediante el bus PCI Express a una velocidad probada de 13 GB por segundo, velocidad que es comparable a la velocidad encontrada en la memoria de la Jetson Nano. Como conclusiones, trasladar el cómputo a la GPU no solamente implica una reducción en el tiempo de filtrado, sino que implica que la CPU ahora dispone de más recursos para ejecutar otros algoritmos. Si bien las plataformas con GPU embebida resultan atractivas para procesar datos masivamente paralelos, no hay que olvidar que en el caso del filtrado, las operaciones siguen estando limitadas por el ancho de banda de memoria, ya que las operaciones son básicamente trasladar información. Como trabajo futuro, se planea implementar el algoritmo en la plataforma Jetson TX2, la cual cuenta con un multiprocesador más que la Jetson Nano y una arquitectura con mejor soporte para las operaciones de memoria unificada y mayor velocidad RAM. Muchas gracias por su atención.